Shalom, amados hermanos. Vamos a estudiar este tema que se llama Santo por dentro y por fuera. ¿De acuerdo? Obviamente, basado en la parashá de esta semana, la parashá de Rumá. Que por cierto es una ofrenda que Hashem le pidió a nuestro pueblo. Una ofrenda voluntaria, una ofrenda alzada, que es lo que quiere decir Terumá, que el pueblo tenía que dar a Hashem. Lo tenía que hacer de todo su corazón, a toda aquella persona que le naciera practicarlo. Y algo muy interesante, les digo que esta parasha tiene muchos temas eh, hermosos para señalar. Hashem en esta parasha le pide a nuestro pueblo que haga una donación. Pero fíjense lo interesante de esta donación es que Hashem le pidió a su pueblo, a nuestro pueblo Israel, nada que no tuviese. Así que les pidió hilo, les pidió oro, les pidió plata, les pidió cobre, les pidió hilos de diferentes colores, pero madera, nada que no fuera que no tuvieran ellos. Esto nos enseña, obviamente, que cuando Hashem nos pide algo, cuando Hashem nos pide ofrendar, y es importante que nosotros comprendamos que ofrendarle a Hashem, darle a Hashem, nos ayuda, mis amados hermanos, a acercarnos a Él. Siempre nos pide algo que tenemos, ¿no? Nunca nos podrá pedir algo que no podamos dar. Así que es un hermoso mensaje que nosotros podemos percibir, es que cada vez que Hashem le está pidiendo algo a sus hijos, obviamente es porque de antemano inclusive ya no lo dio. Por eso la palabra dice, de lo que hemos recibido de ti, nosotros te damos. Pues bien, voy a entrar al tema, no es muy extenso, es corto, y espero, mis amados hermanos, que el mensaje se quede y de verdad nos sirva y lo podamos aplicar en nuestra vida. Entonces, como les decía, mis amados hermanos, en la parashá de esta semana que pasó, la Torá va a describir toda la construcción del Mishkan, del tabernáculo, ¿de acuerdo? Ese tabernáculo, diríamos, Shaul le diría en la versión de Valera, mundano, ese tabernáculo transportable, que viajó con nuestro pueblo Israel durante esos 40 años que vagó por el desierto y después estuvo aproximadamente otros 500 años, ¿verdad? Con nuestro pueblo Israel hasta que se construyó, pues obviamente, el, el Bet Hamikdash allí en Jerusalén, ¿de acuerdo? Por el rey Salomón. Así que fíjense todo este tiempo que aguantó este tabernáculo. Ahora, nos vamos a centrar en este tema. Eh, Ustedes saben que el Mishkan estaba dividido en dos partes, ¿de acuerdo? En el lugar santo y el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim. ¿De acuerdo? En ese lugar, en el Kodesh HaKodashim, estaba el Aron HaKodesh, el arca sagrada. ¿De acuerdo? Esta caja, bueno, esta arca que contenía las tablas las dos tablas con los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Con las 10 palabras. Describiéndola es muy fácil, era una caja cuadrada de madera cubierta de oro, ¿de acuerdo? El Aron HaKodesh. Ahí estaba en el lugar más importante este, diríamos, este objeto desde el lugar en donde Hashem le dijo a Moshe, desde allí yo voy a hablarte, ¿de acuerdo? Desde este lugar. Entonces, en el Mishkan estaba el Aron HaKodesh que contenía las dos tablas, ¿de acuerdo? Con los 10 mandamientos. Ahora, la Torá explica
y señala muy claramente en Shemot 25:11, en Éxodo 25:11, dice así: debes cubrir la madera con oro puro por dentro y por fuera. La Torah es muy clara, le dice a Moshe: Moshe, vas a hacer el arca, y obviamente la vas a hacer de madera de shittim, algunos traducen cedro, otros ciprés, en fin, vas a hacerla de madera, pero esta madera va a estar cubierta de oro tanto por dentro y por fuera. Entonces, entendemos, mis amados hermanos, que hubiese la necesidad de cubrir el interior, de cubrir el exterior del arca con oro puro. Diríamos, es comprensible, es una obra maravillosa, es una obra hermosa, ¿no? La gente tiene que verlo, aunque poca gente miraba el arca, ¿de acuerdo? Entonces es la pieza, vamos a decirlo así, más importante del Mishkan, así que entendemos que debiera estar por fuera toda de oro, ¿de acuerdo? Pues es una obra, diríamos, admirable, magistral. Lo que no entendemos o pudiéramos preguntarnos de qué necesidad tendría que el interior del arca también estuviese cubierta de oro. ¿De acuerdo? ¿Qué necesidad habría en cubrir el interior de oro? Tratando de explicar esto, de por qué el arca estaba cubierta tanto de oro por fuera como por dentro, el Talmud, en el tratado Yomá 72b, explica lo siguiente. Y nos va a ayudar mucho esto que explica el Talmud a tratar de comprender qué enseñanza se puede extraer de que el arca, que era de madera, estaba cubierta tanto por dentro como por fuera. ¿De acuerdo? Y dice el Talmud, dice así: la apariencia externa de una persona debe ser un delicado reflejo de su interior. Repito lo que dice el Talmud en el tratado Yomá. Dice: la apariencia externa de una persona debe ser un delicado reflejo de su interior. Entonces vean ustedes, eso es lo que señala el Talmud. Lo dijimos despacio para que se les quede. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Talmud, mis amados hermanos? En otras palabras, está diciendo que las personas no debemos ser hipócritas. ¿De acuerdo? No debemos ser hipócritas. Recordemos, mis amados hermanos, que una persona hipócrita, ¿verdad?, es aquella que finge, ¿de acuerdo? Es aquella que finge una cualidad, que finge un sentimiento, ¿de acuerdo?, que no tiene. Entonces, dice el Talmud así: la apariencia externa de una persona debe ser un delicado reflejo de su interior. Queriéndonos decir que la parte exterior de una persona, mis amados hermanos, debe mostrar lo que hay dentro de la persona, de manera delicada. Debe decirnos cómo es por dentro. ¿De acuerdo? El problema que tenemos con esto, hermanos, es que lamentablemente las personas normalmente no queremos mostrar lo que realmente somos por dentro. Pero nosotros debiéramos, nuestro exterior debiera reflejar lo que hay por dentro. ¿De acuerdo? De hecho, lo real es lo que hay por dentro en una persona, ¿no? En este caso, nuestro Ribi Yehoshua diría que en el interior están todas las cosas, ¿no? Ahí están los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo.
lo diría así. Dice Marcos capítulo 7, verso 20 al verso, déjenme poner en mis lentes, al verso 23. Dice así. Dice, y dijo también, lo que sale del hombre, eso es lo hace impuro. Porque de dentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo, la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Entonces, con esto nos quiere decir el Ribi realmente que una persona es lo que es por dentro. Entonces, lo exterior debería reflejar lo que hay en el interior de la persona. Por eso el Talmud dice, la apariencia externa de una persona debe ser un delicado reflejo de su interior. Con ello nos está diciendo que la persona no debe ser hipócrita. ¿De acuerdo? Ahora, a veces es muy fácil reconocer rápidamente a alguien que es falso, ¿no? Muchas personas tienen esa habilidad de reconocer cuando una persona es falsa. ¿De acuerdo? Podemos notar que nos puede mostrar una sonrisa, pero por dentro pues obviamente está viendo la oportunidad de darte una puñalada por la espalda, ¿no? Entonces, ese es alguien hipócrita. Ahora, la verdad es que la habilidad que pudiese tener una persona de discernir entre lo que es genuino, lo que es real y lo que es falso, pues es parte de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es a través de las experiencias que la persona va teniendo con la vida, pues es como puede distinguir cuando una persona es verdadera o es falsa. Cuando una persona se conduce realmente como lo es interiormente, si no quiere aparentar otra cosa, ¿no? Por ahí se dice que los niños ellos resultan ser particularmente buenos para descubrir a una persona que es falsa. ¿De acuerdo? Muy posiblemente, ¿verdad? El rey Salomón, en Proverbios, en Misley, capítulo 27, verso 6, se esté refiriendo a esto cuando dijo, fíjense que el rey Salomón dijo, mejor la rabia de un amigo que el beso de un enemigo. Por lo menos, o como dice la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera creo que traduce este verso es mejor el golpe de un amigo que el beso del enemigo. O sea, al menos sabemos qué esperar del amigo, ¿de acuerdo? Pero cuando alguien falso, cuando alguien que no se conduce como lo que estamos diciendo y se acerca, pues no sabemos qué esperar, ¿de acuerdo? No sabemos qué estamos recibiendo. Entonces por eso dice el rey Salomón, mejor la rabia de un amigo que el beso de un enemigo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nuestro santo maestro, nuestro Rabbi Yehoshua, cuando Yehudá se le acercó para entregarlo, lo entregó con un beso, y nuestro Rabbi le dijo, Yehudá, con un beso entregas a tu Señor? La verdad, mis amados hermanos, que se agradecerá siempre que las personas se muestren o nos mostremos tal como somos en nuestro interior. Entonces, mejor es la rabia de un amigo que el beso de un enemigo. Algo bastante muy bueno del idioma hebreo, mis amados hermanos, es que, por ejemplo, la palabra cara, rostro, en hebreo es panim, ¿de acuerdo? Por eso cuando hablamos del eje japanim,
cuando hablamos del pan de semblantes es porque el pan tenía como rostro, ¿de acuerdo? Tenía una cara. Entonces, ¿cómo se dice? Cara, panim. Y esta palabra panim es casi idéntica a la palabra hebrea para interior. La palabra hebrea para interior es pinim. ¿De acuerdo? Así que tenemos cara, panim, interior, pinim. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está enseñando de esta manera, diríamos, el lenguaje hebreo, mis amados hermanos? Nos enseña que nuestro rostro debe reflejar nuestro interior. Tenemos panim, pinim. ¿De acuerdo? Nuestro rostro debe reflejar el interior de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, a su vez, fíjense, tenemos que en inglés se dice rostro, se dice face, cara, face. Y esta palabra face tiene sus orígenes en facade, ¿de acuerdo? Que significa fachada. Algo que podríamos decir, algo engañoso, ¿de acuerdo? Algo que no es real. De hecho, nos hemos topado muchas veces, mis amados hermanos, con fachadas muy bonitas, ¿no? Pero es la pura fachada. Cuando entramos al terrenito, a la casa, pues ya nos damos cuenta de que realmente no es como la fachada, ¿no? Entonces, la fachada puede ser engañosa, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que estamos viendo, mis amados hermanos? Estamos viendo que la Torá nos está enseñando a que el interior de la persona debe mostrarse, ¿de acuerdo? Como dice allá el Talmud, debe ser un reflejo delicado del interior. Todo lo que las personas ven cuando nos ven deben ver algo de lo que está en el interior. Ahora, el hecho de que estemos hablando de que no es bueno que el hombre sea un hipócrita, fíjese que también esta aversión a la hipocresía también la podemos ver en las leyes de Kashrut, ¿no? En las leyes de las cosas que se pueden comer, de los animales que se pueden comer y de los animales que no se pueden comer. Vean ustedes, la gente del mundo poco conoce de los mandamientos de Shem, ¿de acuerdo? Pero hay una ley judía que casi todo el mundo conoce con respecto a nuestro pueblo Israel, ¿no? Cuando quieren identificar a un judío, ¿cómo lo identifica? Bueno, es que conoce, entiende que un judío no puede comer cerdo, ¿de acuerdo? Entonces es una de las leyes más conocidas y por las cuales el mundo identifica a nuestro pueblo Israel. Bueno, sabemos que los judíos no comen cerdo, ¿de acuerdo? Entonces, como que se exagera eso de que el judío no puede comer cerdo. El judío no solo no puede comer cerdo, sino no puede comer conejo, no puede comer camarón, no puede comer pulpo, no puede comer mariscos, diríamos, ¿de acuerdo? Langostas, no puede comer. Pero siempre se enfatiza el asunto del cerdo, ¿de acuerdo? Lo que es interesante de esto que estamos señalando, mis amados hermanos, es que la Torá en ninguna parte, ¿verdad? Nos dice que comer cerdo sea más grave, ejemplo, que comer camarón, que comer conejo, que comer langosta, que comer mariscos, ¿de acuerdo? En ningún momento. Para la Torá, ninguno de estos animales se puede comer, ¿de acuerdo? Hasta podríamos poner ejemplo el de un chocolate cubierto con hormigas. Es lo mismo, si comes un chocolate cubierto con hormigas y comes cerdo, es lo mismo. Entonces, ¿por qué singularizamos esta prohibición en contra del cerdo? O sea, ¿por qué el cerdo es como, híjole, lo que representa la impureza? Entonces, la Torá
nos dice, y en este caso los especialistas concuerdan, mis amados hermanos, que el cerdo es el único animal del mundo que posee la condición externa para ser un animal kasher. Escuchen bien, posee la condición externa para ser un animal kasher. ¿Esto qué es? Que tiene la pezuña partida. ¿De acuerdo? Pero no la condición interna para ser kasher. Esto es que sea rumiante. Pero si uno ve al puerco, ¿de acuerdo? Entonces uno dice es kasher. Pero interiormente sabemos que no es kasher. Así que es el cerdo, por lo tanto, mis amados hermanos, representa todo lo que no es kasher por fuera, pero es sucio por dentro. ¿De acuerdo? Y es por eso que el Talmud describe este tipo de hipocresía como una de las categorías, vamos a decirlo así, de comportamiento que Hashem detesta. O sea, que la persona por fuera muestre una cosa que por dentro no es, ¿de acuerdo? Que por dentro no vive. Entonces, cuando una persona se muestra así, actúa así como el cerdo, entonces es algo que se detesta, ¿de acuerdo? Y por esta razón, como estamos diciendo, el cerdo es visto en todo el mundo como algo prohibido para los judíos, ¿de acuerdo? Espero que esto nos ayude a ilustrar este asunto de que cómo se tiene aversión a la hipocresía, a aparentar, el que una persona aparente lo que no es, ¿de acuerdo? Como dijimos, el hipócrita es aquella persona que finge una cualidad, finge un sentimiento, finge una virtud u opinión que no tiene, ¿de acuerdo? Ahora, les digo que esto de la Parashat Terumá tiene de verdad enseñanzas enormes para nosotros. Ahí están, solo hay que descubrirlas. Volviendo, mis amados hermanos, a nuestra Parashá, a la Parashá en la que estamos. Bueno, ahora ya entendimos que este asunto del arca, ¿verdad? Entonces ahora surge una pregunta. Bueno, entendimos el asunto del arca, de que no solo debería estar cubierta de oro por fuera, sino también por dentro, para reflejar eso que estamos diciendo, que el interior del arca reflejara, se viese reflejado hacia el exterior. Ok. Pero ahora surge una pregunta. Si el arca está cubierta por dentro y por fuera, es ¿por qué Hashem ordenó que debía ser hecha de madera? ¿Vale? Dijo, la vas a hacer de madera de Shittim. Ok. Como que no tiene mucho chiste, ¿de acuerdo? Porque el arca bien pudo hacerse de una sola pieza, vamos a decirlo así, de oro sólido, de oro macizo, ¿de acuerdo? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad hay de que lleve madera adentro de ella? ¿De acuerdo? Y una respuesta que te podemos dar, ¿por qué esto se mandó a hacer un cajón de madera y luego se cubrió de oro por dentro y oro por fuera? ¿De acuerdo? Y en medio está la madera. Una respuesta que podemos dar, mis amados hermanos, es que adquirir pureza, adquirir sinceridad, que es de lo que estamos hablando en esta tarde, no es algo que ocurre, vamos a decirlo así, necesariamente de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Cualquier meta importante, ¿de acuerdo? Que la persona se fije, obviamente, solo se puede alcanzar con constancia, con
con perseverancia en ella. Así que podemos decir que en la fe hebrea, en la fe judía, mis amados hermanos, no, uh, no se pide que la persona eh, empiece a guardar los mandamientos de manera completa. Como podríamos decir, todo o nada, ¿no? Es poco a poco, ¿de acuerdo? De esta manera, una persona puede empezar a, a guardar la Torah con cosas muy pequeñas, inclusive con ordenanzas humanas, vamos a decirlo así, como encender las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat no son ordenanzas de la Torah, son ordenanzas de los rabanim para santificar el día de Shabbat. Pero imagínense, así puede empezar la persona, ¿de acuerdo? Encendiendo velas de Shabbat. Obviamente si enciende las velas de Shabbat es porque está poniéndole atención a guardar el día Shabbat. O la persona puede empezar estudiando la parashá de la semana. Por eso es muy importante, hemos venido señalando que hay que leer la parashá de la semana. Así puede, o sea, de a poquito, ¿de acuerdo? O como hemos explicado en otras ocasiones, recitando el Shema antes de irse a dormir, ¿de acuerdo? Miren, para ilustrar esto que estamos señalando, imagínense que una persona se tropieza con una mina de oro, ¿no? Encuentra una mina de oro. No me imagino a esa persona rechazar, ¿verdad? El oro de esa mina que ha encontrado solamente porque no puede obtener todo el oro de las minas del mundo, ¿de acuerdo? Obviamente va a decir, pues hay que aprovechar esta mina, ¿de acuerdo? Así también con lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Cada mitzvah, cada ordenanza, ya sea de los hajamim o ya sea de la Torah, es una mina de oro, ¿de acuerdo? Es una mina de oro. Entonces, por supuesto que debemos de luchar para cumplir todos los mandamientos de la Torah, para vivir los mandamientos de la Torah. Por supuesto que la persona debe esforzarse, debe tratar de guardar Shabbat, guardar las fiestas, el kashrut, como estamos diciendo, diezmar, debe hacer lo que la Torah dice, ¿verdad? Pero incluso si nosotros cumplimos una nada más, nuestras vidas se enriquecen con ellas para siempre. Con una la persona empieza a obtener fruto, ¿de acuerdo? Porque es importante que nosotros entendamos que si imaginamos que nuestra vida espiritual es como cuando subimos una escalera, realmente no importa que estemos en el primero, en el segundo o más arriba de la escalera, ¿de acuerdo? No importa el peldaño en el cual la persona esté. Lo que importa es, mis amados hermanos, la dirección en que estamos yendo, si estamos subiendo, si no estamos bajando, ¿de acuerdo? Esto es, así que estamos diciendo que es poco a poquito. Entonces, crecer en la Torah es lo mismo, ¿de acuerdo? Crecer en la Torah es lo mismo, ¿de acuerdo? Así que cualquier esfuerzo que la persona haga para acercarse al Todopoderoso, cualquier idea que la persona aprenda, vamos a decirlo así, el impacto es acumulativo. La persona se va llenando de mismo, ¿de acuerdo? Y es precisamente, creo que es precisamente que por eso la Torah compara a una persona a las personas con árboles, ¿de acuerdo? Así que la madera del arca del medio es el árbol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que por eso la Torah compara a las personas con árboles, ¿de acuerdo?
como ese árbol que va creciendo de manera constante, de manera firme, como se dice por allí, cada gota cuenta, cada gota de agua cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la Torá no se hizo el arca no se hizo de oro sólido. Tenían que llevar madera, mis amados hermanos, porque eso es lo que refleja, ¿verdad? El crecimiento de la persona. Y por eso llevaba madera. ¿De acuerdo? Vean ustedes, mis amados hermanos. Entonces, vamos a decirlo así, entonces, la madera, que es orgánica, que es dinámica, representa esta idea. ¿De acuerdo? Representa la idea de que la persona tiene que crecer. Muy bien. Ahora, para ilustrar aún más esto que estamos diciendo, hay en el Talmud, en el Tratado Berajot 28a, allí se enseña, hermanos, que en la escuela, en la yeshiva de Rabban Gamliel, Rabban Gamliel había establecido como prerequisito, ¿de acuerdo?, para admitir a todo alumno, él pedía que el carácter interno de una persona tenía que coincidir con su apariencia. Habría alguna manera de averiguar cómo habría hecho esto Rabban Gamliel, pero eso es lo que pedía, quiero, en otras palabras, quería personas genuinas, ¿de acuerdo? Así que podemos decir que Rabban Gamliel no aceptaba a cualquiera en su yeshiva, ¿de acuerdo? Él aceptaba solo aquellos a los cuales pues eran honestos y eran sinceros. Y bien, bueno, lo chistoso del asunto, ¿verdad? Es el Talmud nos continúa diciendo que llegó un momento en que Rabban Gamliel tuvo que dejar su posición, la dirección de la yeshiva, y obviamente vino alguien más, y se instituyó una nueva política, ¿de acuerdo? Una nueva forma de cómo aceptar los estudiantes. Y así que se decretó que cada estudiante, fuera adecuado o no, o sea, sin ver lo que Rabban Gamliel había señalado, podía ser admitido, ¿de acuerdo? Así que pero muchos estudiantes se agruparon para inscribirse, cientos de estudiantes, ¿verdad? El Talmud nos dice que en ese momento Rabban Gamliel se deprimió y dijo, tal vez, ni Dios lo quiera. Yo no he compartido la Torá con el pueblo judío. Otra vez, tal vez Hashem no lo quiera, yo no he compartido la Torá con Am Israel. Eso es lo que dijo, ¿de acuerdo? El Judisei Harim, que vivió en Europa ya en el siglo XIX, él pregunta y dice, ¿qué está diciendo Rabban Gamliel? ¿Qué dice? ¿De acuerdo? Por supuesto que él sabía que su estricta política de admisión había hecho que algunas personas no pudieran estudiar en su yeshiva. Lo había entendido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ahora está tan sorprendido y deprimido? Si cuando Rabban Gamliel dijo solamente el que refleja lo que está en su interior es el que está, obviamente no entendía, ¿de acuerdo? El asunto está, hermanos, es que Rabban Gamliel vio que después de un tiempo que las personas estaban en la yeshiva, ellos se convirtieron en personas sinceras, en personas honestas,
simplemente por el mérito de haber estudiado Torah. Simplemente por el mérito de haber estudiado Torah. Entonces, por eso sale primero, ¿de acuerdo? La Torah tiene el poder de transformar a una persona mediocre, una persona falsa, una persona hipócrita, en una gran persona, ¿de acuerdo? En una gran persona. De hecho, mis amados hermanos, muchas personas constantemente las oímos decir, pues, pastor, rabino, jajam, como se acercan a nosotros y nos dicen, pues yo no sabría dónde estaría si no hubiese sido por la Torah. ¿Qué le contestamos nosotros? Pues ni yo mismo sabría dónde estaría ahora si no hubiese sido por la Torah. Siempre les digo, a lo mejor anduviera por Estados Unidos, porque en un tiempo anduvimos por allá, no sabríamos si no es por la Torah. ¿De acuerdo? La Torah nos ha hecho lo que ahora somos. ¿De acuerdo? Si somos personas de bien, ha sido por la Torah. Si somos buenos esposos, buenos hijos, buenas esposas, es por la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, estamos agradecidos a la Torah de que ella es la que nos ha cambiado. ¿De acuerdo? Algo interesante de la parashá, mis amados hermanos, es que al comienzo de la parashá, Hashem, fíjense que le dice a nuestro pueblo, le dice, y que ellos construyan un Mizkan, para que yo pueda habitar entre ellos. Está en Éxodo 25. Construirán un Mizkan para que yo pueda habitar entre ellos. El Talmud dice, viene y señala, dice, el verso no debería leerse de esa manera. El verso debería leerse así, y que ellos construyan un Mizkan para que yo pueda habitar, y que ellos construyan un Mizkan para que yo pueda habitar en él. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el texto dice habitar entre ellos? ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, es porque el objetivo principal de construir un Mizkan, que es toda esta parashá, no es solamente crear una casa para Hashem, ¿de acuerdo? Sino santificar un lugar especial para Él entre las personas, ¿de acuerdo? Hashem quiere estar entre las personas. Así que cada persona, obviamente religiosa, debe luchar por convertirse en un Mizkan, amén, en un refugio de santidad. Como diría Shaul en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16, dice, no saben que son el templo, ¿verdad? Que son el templo, el Mizkan de Dios, y que el Ruach de Dios mora en ustedes. No saben. Entonces toda persona debe luchar por convertirse en un Mizkan, en un refugio de santidad. Entonces la petición en esta tarde, tarde-noche, es que seamos, mis amados hermanos, capaces de encontrar la fuerza, encontrar la inspiración necesaria para construir nuestro propio Mizkan, donde Hashem pueda habitar, ¿de acuerdo? Y que esté hecho de madera fina, ¿de acuerdo? Cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Esa es nuestra petición, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes, mis amados hermanos, qué mensaje. Ok, ya para concluir, voy a hablar algo más de esta parashá. Y tiene que ver, mis amados hermanos, con que, bueno, ya que estamos hablando del arca, ¿de acuerdo? El Arona de Kodesh, hay algo que llama mucho la atención.
¿Qué es lo que llama mucho la atención? Que esta arca tenía una tapa, vamos a decirlo así, y sobre esa tapa dos querubines. ¿De acuerdo? De hecho, la palabra querubín viene de querub, de prefijo que es como, ¿de acuerdo? Y querub, y rub, ¿de acuerdo? Que quiere decir niño, entonces, o infante. Entonces, por eso muchas veces se entiende que los querubines tienen cara de niños. Ok. Eh, ¿Qué dice la parasha? La parasha dice así. Shemot 21:37 dice así. Harás dos querubines de oro, con el martillo los harás desde los dos extremos de la cubierta. Harás un querubín desde el extremo de un lado y un querubín desde el extremo del otro. Desde la cubierta harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba, protegiendo la cubierta con sus alas, con los rostros enfrentándose hacia la cubierta, mirarán los rostros de los querubines. Bien, ¿qué es lo que quiero hablar con ustedes? Es muy pequeño lo que vamos a señalar, pero creo que muy interesante. Y vamos a hablar sobre los riesgos de nuestra propia percepción. Los riesgos de nuestra propia percepción. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que Hashem ordenó hacer dos querubines. ¿De acuerdo? Bueno, hay mucho que comentar sobre los querubines. Algunos dicen que eran tanto la figura de un hombre como de alguien femenino, alguien masculino. En fin, hay cosas que hablan sobre los querubines. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo que una de las cosas que Hashem mandó hacer son estos dos querubines, estas dos estatuas, estas dos figuras de oro que estaban junto encima del Aarón HaKodesh. Ahora, independientemente de cuál sea el simbolismo, que en otra ocasión vamos a hablar sobre el simbolismo de los querubín, lo que nos llama mucho la atención es que Hashem haya pedido que se labraran, que se hicieran estas figuras, estas estatuas. ¿De acuerdo? Y muy especialmente, mis amados hermanos, cuando el segundo de los 10 mandamientos de la Parashá Mishpatim, ¿verdad? El segundo de los 10 mandamientos prohíbe construir imágenes y estatuas. ¿No? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? El segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es lo que dice la Torá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el segundo mandamiento dice no te harás imagen? Y Hashem ordenó hacer dos querubines. ¿De acuerdo? De hecho, como uno se podría preguntar, tal como también se preguntó el Rab Yehudá Leví. El Rab Yehudá Leví es el autor del libro El Kusari, ¿de acuerdo? Y él se pregunta, bueno, ¿por qué Hashem castigó tanto a nuestro pueblo Israel por hacer la estatua del becerro de oro, cuando Hashem mismo está ordenando hacer las estatuas de oro de los querubín? ¿No? Entonces, si está prohibida labrar estatuas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué Hashem le va a ordenar a Moshe y a los que van a hacer todo lo del Mishkan que labrasen dos querubines? ¿De acuerdo? Entonces, si no tiene nada de malo labrarlas, entonces ¿por qué Hashem castigó a nuestro pueblo Israel por hacer el becerro de oro? ¿Por qué? Y fíjense que el Kusari da una respuesta, y es una respuesta muy simple, muy simple, pero de implicaciones muy amplias. Y por eso me interesó y quiero transmitírselas a ustedes en
en esta noche. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué respuesta da el Kusari? Porque se pregunta, bueno, ¿por qué Hashem manda hacer los querubines, labrar querubines? Y Hashem se molesta mucho con el becerro. La respuesta que da el Kusari es la siguiente, y pongan mucha atención, dice el Kusari, la única diferencia entre la estatua del becerro de oro y la de los querubín es que Hashem ordenó hacer la de los querubín y no ordenó hacer la del becerro de oro. O sea, que Hashem no ordenó hacerlo del becerro de oro. La única diferencia es que Hashem no mandó a hacerlo del becerro de oro, pero sí mandó a hacer la de los querubín. Entonces, como dije en un principio, estamos hablando sobre los riesgos de nuestra propia percepción, de lo que la persona cree. Entonces, ¿qué dice Yehuda Halevi? El Kusari dice: la única diferencia entre la estatua del becerro de oro y la de los querubín es que Hashem ordenó hacer la de los querubín y no ordenó hacer la del becerro de oro. En otras palabras, hermanos, si Hashem hubiese ordenado construir un becerro de oro, obviamente, sin adorarlo, no hubiese existido problema en labrar su estatua. Si Hashem lo dice, no hubiese problema. ¿Cuál es el problema? Hashem no lo ordenó. ¿De acuerdo? Por el contrario, si Hashem no hubiese ordenado labrar los querubín y Moshe hubiese dicho, pero a mí me gustaría algo sobre esta cubierta, ¿verdad? Eso hubiese constituido una violación a la prohibición de hacer estatuas. Entonces, el Kusari nos enseña algo muy importante, pero muy importante, y espero, mis amados hermanos, que de verdad nos quedemos con ello. La única manera de acercarse a Dios, Hashem, la única manera de acercarse a Dios y de recibir la influencia divina es a través del cumplimiento de sus mandamientos. No hay más. La única manera de acercarse a Dios y de recibir la influencia, la influencia divina, es a través del cumplimiento de sus mandamientos. Si Hashem ordena algo, debemos hacerlo para lograrnos acercarnos a Él. ¿De acuerdo? Si Hashem lo pide, como cuando le pidió a Abraham, a Vinu, le pidió a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Eso hay que hacer. ¿Sale? Eso hay que hacer. Entonces, si Hashem lo ordena, debemos hacerlo para acercarnos a Él. ¿De acuerdo? Ahora, si Hashem no ordena algo explícitamente, aquí quiero que pongan atención, si Hashem no ordena algo explícitamente, o sea, porque pues no todas las cosas están en la Torah especial, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Entonces debemos examinar cuidadosamente si el acto que estamos a punto de llevar a cabo es correcto dentro del contexto de la Torah. ¿De acuerdo? Si lo que vamos a hacer está no contradice nada, entonces bien podríamos poder hacerlo. Pero si contradice, si para Hashem ni siquiera está por allí, para Él, entonces deberíamos no ser. ¿De acuerdo? Si algo que Hashem no ha ordenado explícitamente. ¿Por qué, hermanos? Porque el mayor riesgo que tenemos de desviarnos del verdadero camino del crecimiento, diríamos personal e espiritual, es basarnos en nuestras propias convicciones y sensibilidades acerca de cómo debemos ser. Y en esto cae todo el cristianismo. ¿De acuerdo? El cristianismo dijo: ¿qué quiere Hashem? Que yo me flagele y que me golpee. Eso es lo que quiero.
Quiere Hashem que yo haga mandas y camine de rodillas y llegue con las rodillas rotas y ensangrentadas. Eso es lo que quiere. ¿Qué quiere Hashem? Dice el cristianismo que yo celebre el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Eso es lo que quiere, que ellos hagan Navidad. Eso es lo que quiere. Entonces, el mayor riesgo que tenemos es desviarnos del verdadero camino que Hashem nos aporta y basarnos en lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos que así estamos agradando a Hashem. ¿De acuerdo? Miren, hermanos, cualquiera de nosotros quiere ser bueno. De hecho, yo no digo que las personas no hagan las cosas de mal corazón. De hecho, yo creo que se lo hacen de buen corazón. Es más, muchas veces envidiamos eso porque la gente hace cosas de buen corazón. Y nosotros a veces que estamos en la realidad, en lo verdadero, no llegamos a hacer esas cosas de buen corazón. La verdad, mucha gente yo creo que es sincera en su fe, pero ese no es el problema. El problema es que se están basando en su propia percepción, en lo que ellos quieren, no en lo que Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de nosotros quiere ser bueno, ¿de acuerdo? Pero no sabemos lo que eso implica, ¿vale? Entonces, todos nosotros creemos que esencialmente tenemos un buen corazón, ¿de acuerdo? Pero quizás las personas que están a nuestro alrededor no comparten nuestra creencia. Yo puedo decir, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo hago esto, yo hago esto otro, y bueno, ¿de acuerdo? Pero el problema está que muchos de los parámetros, de nuestros parámetros, mis amados hermanos, de cómo comportarnos, se van a originar en la visión social de a quién se le llama una persona buena. ¿De acuerdo? Y la verdad que la va a definir como bueno. ¿De acuerdo? Para que nos podamos dar a entender. Por ejemplo, la Torah prohíbe hablar la Shonara, ¿no? Hablar mal del prójimo, calumniar al prójimo. Entonces, no hables la Shonara, dice la Torah, independientemente de que si es algo verdadero o si es algo falso. No se puede andar hablando la Shonara. Pero ¿qué dice la sociedad? La sociedad dice, mira, si es verdadero, está bien. Lo que no es si es falso. ¿De acuerdo? Entonces, si es verdadero, está dentro de los límites de la libre expresión. ¿Por qué no debe saberse? Entonces vean ustedes cómo piensa la gente. ¿De acuerdo? Entonces la gente se deja guiar por lo que ella percibe, como ella entiende, como ella se imagina. ¿De acuerdo? Entonces, Hashem mandó a hacer dos querubines. ¿Por qué se hicieron? Porque Hashem lo ordenó. Y si Hashem lo ordenó, no está correcto. Entonces, no fueron hechos porque Moshe o Betzalel dijeran, me parece bonito, yo quisiera ponerle este adorno. No, fue Hashem lo ordenó. Todo lo que Hashem ordena hay que hacerlo, aunque a nosotros nos parezca que está equivocado, ¿amén? O que contradice, ¿vale? Y no hacer lo que uno también se imagina o pueda pensar que está correcto, ¿de acuerdo? También la Torah, hermanos, prohíbe, por ejemplo, dejar de hablarle a alguien en represalia pues porque nos hizo algo, porque nos agredió, ¿vale? La Torah dice, no tienes que dejar de hablarle. Si dejas de hablarles porque, como dice allá el Vaikra, ¿no? Dice, no debes guardar rencor en tu corazón. Si no le hablas es porque le estás guardando rencor en tu corazón. Entonces, ¿qué dice la sociedad? No está malo que le dejes de hablar a alguien porque pues te hizo un mal, ¿de acuerdo?
Entonces son los mandamientos de la Torá los que nos guían en nuestro camino de crecimiento personal y son ellos los que definen cuál debe ser el, el ideal que nosotros debemos alcanzar. ¿Vale? Es muy posible que uno crea que uno debe actuar de cierta manera, que actuar de cierta manera es adecuado. Quizás uno suponga, ¿verdad?, que no tiene nada de malo hacer tal o cual cosa, pero solo Hashem es el que define los medios, define las formas de acercarnos a Él y cómo podemos merecer que la presencia divina more en nosotros. ¿De acuerdo? Así que no debemos dejar guiarnos por nuestra percepción. ¿De acuerdo? Cualquier otra manera de llegar a ser, cualquier otra manera puede llegar a ser un alejamiento de Él, pese a nuestras mejores intenciones. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que estamos agradando a Hashem? Si seguimos su Torah. ¿De acuerdo? Y cuando no hay algo específico en la Torah, revisamos todo y decimos, no viola nada de la Torah, y entonces podemos hacerlo. Pero no podemos conducirnos como hace el cristianismo y dice a todas luces. Dijo, sí, Hashem dijo no hagas imágenes, no hagas esto, ¿de acuerdo? Ni de hombre, ni de animal, ni nada, pero yo sí. Entonces se está manejando por su propio razonamiento, su propia percepción. Si Hashem lo hubiera ordenado, bueno, miren, Hashem ordenó, harás una serpiente de cobre. Y se hizo. ¿De acuerdo? El problema está que luego la gente, muchos años después, la adoraba. Fue destruida por un rey, nadie se me va su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, porque Hashem no la hizo para adorar. Igual los querubines no fueron hechos para adorar. ¿De acuerdo? Tienen su enseñanza y de eso podremos hablar en otra ocasión. Entonces, espero, mis amados hermanos, que lo que hayamos estudiado, pues, sea posible implementarlos en nuestra vida y podamos seguir creciendo en la Torah de Hashem. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, cuídense mucho. Shalom a todos.